Buenos días a todos. Vamos a iniciar este módulo. Mi nombre es Reinaldo Rincón y les voy a presentar a nuestro primer conferencista, el doctor Víctor Avecía de Argentina. El doctor Avecía es jefe de endoscopia del Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina. Hizo su residencia de gastroenterología en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Es fellow de endoscopia digestiva avanzada del Instituto Clínico Humanitas de Milano, Italia. Miembro de la Sociedad de Gastroenterología de Endoscopia de Buenos Aires, ENDIVA. Miembro de la Sociedad Europea de Endoscopia, ESGE. Y miembro de la SAGE, Sociedad Argentina de Gastroenterología. El doctor Avecía nos va a deleitar con el tema indicaciones para resección endoscópica de la mucosa y de la submucosa en lesiones malignas y premalignas del colon y recto. Adelante, doctor Avecía. Doctor Avecía, tiene apagado su micrófono. ¿Puede prenderlo, por favor? Ahora sí, disculpas. Buenas tardes. Gracias por la presentación. Ahí comparto la pantalla. ¿Me pueden ver? Doctor. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a empezar. Ya tuvimos la presentación. Vamos a hablar sobre las indicaciones de la resección mucosa endoscópica y la disección submucosa en lesiones malignas y premalignas colorectales. Para esto vamos a hablar un poquito y vamos a ver un poco de la clasificación de los pólipos, que según su aspecto macroscópico pueden ser pediculados, subpediculados, sésiles. Según su número pueden ser únicos o múltiples. Según el tamaño pueden estar menor a 1 centímetro, entre 1 centímetro y 2 centímetros o mayor a 2 centímetros. Según su histología, pueden ser lesiones mucosas, pólipos mucosos no neoplásicos y pólipos mucosos neoplásicos. Vamos a revisar un poco la clasificación de París, ya que es muy importante para caracterizar el tipo de lesiones que tenemos en el colon. Tenemos las lesiones protuyentes, que son los pólipos pediculados clásicos, como podemos observar acá, el pólipo semipediculado y el pólipo sésil, que es el 1S. Después tenemos las lesiones planas levemente elevadas, la 2A, que se puede combinar con una lesión deprimida, que podría ser 2A más 2C, y las lesiones propiamente dichas planas, como son las 2B, y las lesiones deprimidas, que son 3C. También vamos a dar una revisión muy importante a la clasificación de Kudo, que es con imágenes con magnificación y cromondoscopía, porque el patrón papilar nos ayuda mucho para ver la probabilidad de invasión submucosa, que es muy importante para poder decidir qué tipo de resección hacer. Tenemos la tipo 1 y tipo 2, que son totalmente lesiones aspectos normales, con una probabilidad de invasión de la submucosa de 0%. La tipo 3S, que tenemos un aspecto tubular corto con deformación, que son habitualmente adenomas, con una probabilidad de invasión de submucosa de 4.4%. La tipo 3L, que es un aspecto tubular agrandado, deformado o redondeado de la papila, que son típicos de los adenomas, que también tenemos una probabilidad de invasión del 4.4%. La tipo 5, que es el aspecto de ramas deformadas o conjunto de trabéculas sin un patrón fijo, con una probabilidad de invasión de submucosa del 5%, que habitualmente son adenomas. Y la tipo 5, que es importante saberla distinguir, que es un aspecto de desestructuración completa de la papila, con una probabilidad de invasión de la submucosa de un 45%. Por otro lado, tenemos la clasificación de la lesión extendida lateralmente, que son lesiones típicamente que se extienden en sentido lateral y circunferencial más que en el vertical, lo que las diferencia de las lesiones polipoideas o deprimidas. Tenemos varios subtipos: la lesión tipo granular, la lesión tipo no granular y la lesión tipo mixto. Como acá podemos ver, tenemos la lesión granular, que puede tener un nódulo dominante, que esto es muy importante, ya lo vamos a ver por qué. Las lesiones no granulares, que son propiamente dichas no granulares, y también se pueden venir combinadas con las lesiones no granulares deprimidas. Es importante la granular con nódulo dominante y la no granular porque tiene mayor probabilidad de invasión de la submucosa
de un 14% versus un 7% que tienen las lesiones granulares. Bien. Acá, como podemos ver, hay una lesión extendida lateralmente granular con nódulo dominante, una lesión no granular y una lesión granular con depresión central. La colonoscopía es el método de elección para el diagnóstico y tratamiento. En los pacientes con un adenoma colorectal con displasia de bajo grado o displasia de alto grado o carcinoma no invasivo, la polipectomía endoscópica se considera el tratamiento definitivo. En algunas lesiones planas o de mayor tamaño se utiliza la técnica de resección mucosa endoscópica en bloque o en pispil, que quiere decir en varios fragmentos. La recurrencia del tratamiento de las lesiones de gran tamaño es considerable y según la literatura varía de un 12% a un 40%. Esto es un dato importante. Vamos a mencionar un poco lo que es el FTRD, que es un nuevo dispositivo que se tiene en la actualidad, que se utiliza, es un dispositivo para resecciones transmurales y la indicación es en lesiones con no lifting sign, o sea, que no se elevan. Y posterior vamos a tocar un poco y vamos a hablar de la disección endoscópica submucosa, que tiene menos tasa de recurrencia que la resección mucosa endoscópica en piecemeal, pero tiene mayores riesgos y mayores costos. La polipectomía endoscópica, obviamente, habitualmente se realizaba con una pinza fría, en la actualidad se realiza más con un corte en frío que viene reemplazando en su totalidad casi a la pinza fría, y con la asa de polipectomía con electrocauterio. Acá podemos ver las distintas formas de asas que tenemos en el mercado. Preferentemente muestro acá la asa asimétrica, que personalmente me gusta utilizarla mucho. Y acá mostramos la asa en corte en frío, que es la que se utiliza en la actualidad y está reemplazando a la pinza fría. Vamos a hacer un breve repaso. Obviamente, para una polipectomía endoscópica hay que valorar las características del pólipo: tamaño, forma, pedículo, la accesibilidad. Hay que enlazar el pólipo con una asa de polipectomía, hay que ir cerrando el asa, desplazar el asa hacia la cabeza y un ajuste firme y traccionar hacia la pared opuesta y en ese momento hacer pulsos de corriente de corte más una presión suave constante hasta realizar el corte del pólipo. Siempre que se realiza esto, hay que ir a revisar la base del pólipo o escara y recuperar el pólipo para anatomía patológica. Dentro de esto tenemos las complicaciones de la polipectomía endoscópica, la hemorragia, que es del 1 al 2%, que es mayor en riesgos de pólipos, es mayor riesgo en pólipos sésiles de gran tamaño y gran pedículo, y puede ser a la aparición precoz o tardía. La prevención del sangrado se puede realizar, post-polipectomía se puede realizar una inyección con adrenalina 1 en 20.000. Hay que recordar un poco acá la fisiología, que obviamente hay un vaso por un costado y otro por el otro que viene. Es importante la inyección y lo que ayuda en realidad la inyección más a una prevención de una hemorragia posterior, nos ayuda a que si el vaso se corta sin coagulación, que no tengamos un sangrado masivo y que podamos, que nos dé un tiempo y podamos analizar la base de la superficie, ver el vaso y aplicar un clip o quemar con la punta de lanza. Se puede también producir una coagulación efectiva del vaso, pero si no le ponemos la adrenalina en un pedículo mayor a 1 centímetro que habitualmente nosotros utilizamos, el sangrado puede ser tan masivo que uno no logra ver dónde tiene que poner el clip o qué tiene que hacer. Entonces, es una buena práctica utilizar esto. Después tenemos las perforaciones, que son en menor de 1% en las polipectomías endoscópicas, que van directamente, puede ser directamente por el asa o por la quemadura transmural. El riesgo, obviamente, es con los pólipos mayor de base amplia o en el colon derecho por el espesor de la pared del colon. En esta gráfica la muestro más que todo porque es importante tener el corte correcto de un pólipo pediculado. La sección correcta serían las dos de arriba, como podemos ver acá, y no hacia la base del pedículo. ¿Por qué? Porque esta es una zona peligrosa y riesgosa. Porque si uno puede seguir acá la muscular propia, puede ver que la tracción del pedículo hace que la muscular propia se traccione para adentro. Y al hacer el corte acá, uno tiene mayor riesgo de perforación. Vamos a hablar un poco sobre la mucosectomía endoscópica. La mucosectomía es un método aceptado para la resección de lesiones benignas como malignas, superficiales confinadas a las capas internas de la pared del tracto gastrointestinal. La resección endoscópica de la mucosa es posible debido a la laxa adherencia de la submucosa a la capa muscular, lo que facilita a través de la inyección de una solución salina normal o hipertónica transformar una lesión plano deprimida en una elevada. Se requieren, para la mucosectomía, obviamente lo más importante es una semiología, observar muy bien la lesión,
ver el tipo de pit pattern, si se puede, si uno tiene un equipo de alta definición, intentar ver que no haya signos de invasión submucosa. La tinción de la lesión es opcional y depende de cada uno. Posterior a esto se utiliza una inyección de solución salina de la submucosa por debajo de la lesión, que uno puede utilizar colorantes como azul de metileno, que es el que usamos del 0,5% al 1%. O también podemos usar el índigo carmín. Existen diferentes tipos de soluciones para inyectar. La más común es la solución salina y es la que nosotros utilizábamos hasta hace unos 2 años atrás, pero tiene una desventaja que se absorbe muy rápidamente. Y en lesiones de mayor tamaño, cuando uno requiere inyectar mayor volumen y ir haciendo varios cortes, lentece un poco toda la resección. En la actualidad lo que estamos utilizando y nos resultó muy beneficioso es el gelafundin al 4%, que es una solución de una gelatina que se utiliza para la expansión en pacientes que están obviamente deshidratados, pero nos anduvo muy bien. Esta solución contiene también cloruro de sodio, lo que permite la transmisión de la electrocoagulación, y no hemos tenido ningún problema y nos mantiene la submucosa con mayor tiempo de elevación. La mucosectomía en piecemeal o en fragmentos, obviamente es la que se inyecta y se va resecando en fragmentos. Lo que vamos a hacer para esto es presentarles un video. Lo primero que se tiene que hacer es, en el fondo de ciego acá vemos una lesión de más o menos 4 centímetros de diámetro. Se le realiza tinción con azul de metileno, se observa que no haya algún signo de invasión submucosa y se procede a la mucosectomía con inyección. Siempre intentamos comenzar por un costado de la lesión para podernos anclar posteriormente con el asa que utilicemos, asimétrica común, en ese precorte anterior que uno podría haber hecho, y seguir así, continuar hasta el final. Esta es la última parte de resección, revisar todo el reborde que no quede lesión, y si queda hay que electrofurgurar, y ver la base de resección, como se puede ver acá, que no quede ningún vaso visible para realizarse terapéutica. Esto comparto con ustedes, es un trabajo que presentamos en gastroenterología, en el Congreso de Gastroenterología de Argentina en 2012, pero más que todo comparto, ¿por qué? Porque de 699 pacientes con resección mucosa endoscópica, obviamente, que eran las menores de 2 centímetros y las separamos con las mayores de 2 centímetros. Obviamente el sangrado post-tratamiento fue mayor en las lesiones mayor centímetros. Pero recalco y marco acá con una flechita que las perforaciones en las lesiones de mayor a 2 centímetros tuvimos 0% y en las menores a 2 centímetros tuvimos un 0,3%. ¿Por qué es esto? Porque uno cuando utiliza la técnica de bloque en una lesión de 1,5 o 2 centímetros, tiene mayor riesgo de que la muscular propia se ingrese con el asa y la corte, propiamente dicho. Y por eso se utiliza mucho en la actualidad para resecciones de 2 centímetros para arriba de la técnica piecemeal. Acá observamos una lesión normal, común, de 2 centímetros, más o menos 1,5 a 2 centímetros, que hacemos la técnica aparentemente correcta, inyectamos, se ve que tiene un buen colchón, agarramos con el lanza y realizamos el corte. Hasta este momento veíamos una técnica convencional en una lesión no muy grande, menor a 2 centímetros, de 2 centímetros. Realizamos el corte y una práctica muy importante que siempre se tiene que hacer es revisar la base de resección, donde podemos observar una solución de continuidad o perforación colónica. Es importante detectar esto antes de irse y darle un tratamiento de lo posible, siempre endoscópico, como lo vamos a hacer acá. Uno tiene que no demorar mucho porque siempre puede haber restos de materia fecal. Y si con clip metálicos, como se puede observar, podés realizar el cierre de esta solución de continuidad, el paciente se puede ir tranquilamente a la casa. Bien, obviamente con antibióticos, pero se puede hacer ambulatorio. Hay muchas veces sí es necesario, si uno estuvo mucho tiempo, ver si pide alguna imagen o si hay dolor y ver la clínica. Pero como se puede observar acá, con 3 clips se cierra toda la brecha de la perforación que tuvo el paciente. Un poco vamos a hacer una repasada rápidamente de lo que es la injuria de la pared del colon que tenemos descrita por Michael Burke, que obviamente la tipo 0 es cuando uno hace el corte hasta la submucosa, que es lo habitual. La tipo 1 es hasta que cuando uno hace el corte de la mucosa y la submucosa, y hasta la muscular propia, donde se puede ver la muscular propia, pero sin daño térmico. La tipo 2 vendría a ser la que viene a tener un daño térmico, que estos son los pacientes que a veces posteriormente se van a la casa y vuelven a las 48 horas perforados, pero no siempre sucede.
y la tipo 3, que es cuando ya hay un daño de la muscular propia. Después pasaríamos a la 4 y 5, que es cuando ya uno tiene el daño total de toda la pared, o sea, una perforación o solución de continuidad. Ahora vamos a ver esto, sobre todo la tipo 3, el target sign, como uno llama, porque es muy importante poder reconocer este signo, porque nos va a ayudar mucho a no tener dolores de cabeza posterior a una resección, pero no tanto en esto que se ve acá en la figura B, porque uno esto lo reconoce. Por ahí en esta que pueden ver acá abajo, en la figura C, es una lesión mínimamente, que es una depresión, pero si uno no la detecta, este paciente lo manda a la casa y va a volver a las 48 horas posteriores con una perforación que no tenía en ese momento. Entonces, si detecta esto, fácilmente con un clip metálico soluciona el problema. Muy importante la detección. Ahora vamos a hablar un poco del dispositivo para resección transmural, que es el FTRD, propiamente dicho, que viene con una pinza, que es la que ayuda a traccionar la lesión, que no se eleva, el non-lifting sign. Tiene un PRO, que es la que ayuda a marcar la lesión propiamente dicha, y tiene el dispositivo que se arma sobre el tubo. Acá lo que vamos a observar es, primero se marca, posterior a eso se arma el dispositivo sobre el colonoscopio, se ingresa con la pinza, se agarra la lesión del centro de la lesión y se la empieza a traccionar. Se las tracciona muy suave y lentamente, porque si no, la pinza desgarra todo el tejido. Y una vez que tenemos todo traccionado y vemos que el tejido está en su totalidad dentro del capuchón, se libera el dispositivo, el clip obesco, que se llama. Una vez liberado el obesco, es muy importante decir que acá dentro hay un asa dentro del capuchón, que esa asa lo que ayuda es casi simultáneamente, liberado el clip, cortar y tener la muestra que se la puede analizar. Fíjense que hacemos un corte total de toda la pared del colon. Vamos a observar un video, propiamente dicho, que vamos a repasar la técnica. Acá se ve una lesión deprimida, residual. Se marca, como se puede ver una vez que está marcado. Se sale del colon, uno arma el dispositivo y vuelve a ingresar con el dispositivo armado, como se puede ver acá. Ingresa, ve la lesión y siempre hay que tratar de tomar del centro de la lesión con la pinza e irla traccionando muy levemente hacia el capuchón, como se puede ver acá. Es importante poder llegar a ver lo que uno marcó, que esté dentro del capuchón. Eso es una certeza que toda la lesión está dentro. Una vez que está uno seguro, libera el dispositivo, como se va a ver ahora, y corta al mismo tiempo. Eso tiene que ser muy secuencial. Uno ahí en este momento tiene que irse del colon, retirar la muestra, recuperarla y volver a ingresar y ver la superficie que hizo, porque podemos encontrarnos con un sangrado activo o con una perforación propiamente dicha si no se hizo la técnica adecuada. Pero acá podemos ver el dispositivo de FTRD totalmente bien colocado y en su posición. Vamos a hablar muy levemente de lo que son las ventajas teóricas de la ISD respecto a la resección mucosa endoscópica. La ISD permite la resección en bloque y un R0, evita la recurrencia y tiene un potencial de curación en el cáncer con invasión de su mucosa superficial. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Obviamente, para esto vamos a hablar un poco de este trabajo que se publicó en 2018 por Burke, Newhouse y Bergman, que son referentes a nivel mundial, de la indicación en la colonoscopía en el occidente de la ISD. Ellos dicen que en colon derecho y en colon izquierdo la resección endoscópica mucosa todavía sigue teniendo mayor relevancia, y en toda lesión que en la semiología se vea que es un pólipo o una lesión lateralmente extendida que no tiene invasión de la submucosa, se debería realizar mucosectomía en Pismir. ¿Bien? No importa el tamaño de la lesión. Eso en el colon derecho. Y en el colon izquierdo y recto, de la misma forma. Sí, en estos pacientes hay que tener un seguimiento muy cauteloso de los pacientes por las recidivas, pero ya se realizaron varios laboros, y muchos de ellos los hizo Burke, en los cuales más de un 95% de las recidivas o de las recurrencias son tratadas a través de una endoscopía, una nueva endoscopía. ¿Cuándo tiene indicación la ISD? La ISD tiene indicación en colon izquierdo y recto, como se puede ver acá, en los pacientes que tienen lesiones con sospecha superficial
de invasión submucosa, o sea, un Pitt-Pater 5. Por eso era la importancia de poder reconocer los Pitt-Pater y tener para este tipo de estudios un endoscopio de alta definición. ¿Y por qué sobre todo? ¿Por qué? Porque se ha visto que en este tipo de pacientes, cuando uno hace una ISD, reduce mucho la cirugía del colon distal. ¿Por qué mencionan esto? Porque la cirugía de colon distal, como podemos ver en este cuadro, proximal, colon proximal versus distal, la cirugía de colon distal tiene mucha comorbilidad. Entonces, si a un paciente le hacemos una mucosectomía y a la larga lo tenemos que mandar a operar después de haber hecho varios intentos de una mucosectomía en un paciente que tiene sospecha de invasión de la submucosa, tenemos mayor comorbilidad y que no está bueno porque puede haber daño de disfunción del esfínter o disfunciones genitourinarias. Entonces, la recomendación en pacientes que tienen sospecha de una invasión de la submucosa, en el colon derecho, si uno tiene una sospecha de una lesión que tiene invasión de la submucosa, hay que mandarlo a operar. Y en el colon distal, que es el izquierdo más que todo, sobre todo el recto, se puede llevar a hacer una ISD o mandarlo a cirugía. ISD, obviamente, si uno tiene la disponibilidad de hacerlo y el instrumental. Hay que tener en cuenta que la ISD es mucho más costosa. Acá vamos a ver un video de una ISD que realizamos en nuestro centro, en la cual es una LCT de gran tamaño, con un poco de sospecha de invasión en submucosa. Como estamos un poco cortos de tiempo, hacemos una buena semiología. Esto es lo más importante, hacer un buen ingreso a la submucosa a través de un pocket, como le llaman, un bolsillo. Vamos a ir adelantando un poco para ganar tiempo. Acá se puede ver que se va haciendo el bolsillo. Y una vez que uno termina el bolsillo, ingresa a la submucosa, como se puede ver en el video. Es importante reconocer los vasos sanguíneos en la submucosa porque eso es determinante para ver el tiempo que uno le va a llevar a hacer una ISD en el colon, ¿entiendes? Y dependiendo del tamaño de la lesión. Si empieza a sangrar, dificulta todo, empieza a sangrar y uno ya no puede ver lo que es la submucosa. Todo el campo de trabajo se pierde y eso la verdad que lleva mucho tiempo después poderlo recuperar después de hacer mucho lavado. Ahí se puede ver como un vaso, se utiliza una coagrasper para coagular el vaso y poder hacer después el corte. Acá se continúa haciendo la disección submucosa, como se puede ver en el video. Y vamos a ir directamente a cómo queda, que esto lleva mucho tiempo, la verdad que por eso hay que tener tiempo, equipamiento, más costos, tiene que tener una indicación muy precisa, porque comparada con una mucosectomía en colon, la verdad es que tiene muy buenos resultados, la verdad que hay que hacerla. Acá se observa toda la base, tuvimos que poner 2 clips metálicos, que aumenta los costos obviamente, pero el paciente tiene una solución y tiene una cura de esta resección. Ahora acá, para terminar, les voy a mostrar los límites y qué problemas podemos tener y qué soluciones le podemos dar. Hay límites en la mucosectomía con la colonoscopía. Acá vemos una lesión del colon derecho ascendente muy cercana a la válvula cecal que ocupa más de 2/3 de la circunferencia y también nos ocupa más de 2 austras. Si se pueden fijar, tenemos un pliegue y otro pliegue posterior, que también la voy a adelantar para no demorar mucho Acá se ve la lesión que es muy grande, más de la mitad de la circunferencia, pero en un momento se observa que tenemos un riesgo mayor de invasión de la submucosa. Entonces uno se plantea, ¿puedo hacer una mucosectomía en piecemeal? Sí, se puede. Y volvemos a empezar. Obviamente estos procedimientos llevan mucho tiempo. No tanto como una ISD, pero llevan. Acá vemos si empezamos a hacerla, vamos adelantando. Un poco más, obviamente por el reborde y utilizar el anclaje que les dije, nosotros utilizamos mucho, esta es asimétrica, porque nos ayuda a hacer el anclaje en la resección anterior y nos ayuda a tener un campo mejor, con mayor y mejor visibilidad. Pero obviamente en toda resección podemos tener problemas, que son habitualmente en esto, o pueden ser microperforaciones, o el sangrado, como podemos ver acá, un sangrado activo, en el cual todavía no terminamos de hacer toda la resección y que hay que tratarlo. En este punto tenemos dos opciones. La primera que utilizamos, que ya está descrita y hay muchos trabajos, con la punta del asa, con soft coagulation, intentar unas 3 o 4 veces máximo
tratar de coagular el vaso. Si no se puede en esa oportunidad, en más de 2 a 3 veces, hay que ponerle un clip metálico, que es lo que se hizo con esta paciente. Ahí se puede observar el chorro de sangre, que es un vaso bastante interesante, pero bueno, al no solucionarlo con la punta del asa, lo que hacemos es ponerle un clip metálico, solucionar el tema más rápido y continuar con la resección, como se puede ver acá. Acá vamos a mostrar la resección, ahí se puede ver el tamaño real y la circunferencia que ocupaba esta lesión, pero bueno, realmente la endoscopía está avanzando mucho, con una buena técnica y una buena formación uno puede llegar a realizar este tipo de procedimientos, y la verdad que es una belleza. A todos los que les gusta hacer endoscopía siempre les va a encantar hacer una mucosectomía de una LCT de este tamaño. Bueno, muchísimas gracias. Quería agradecer al doctor Benítez, al comité organizador, a la Sociedad Ecuatoriana de Gastroenterología por esta invitación al Congreso de Cuenca 2020. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a presentar al doctor Reinaldo Rincón, de Colombia, especialista en medicina interna y gastroenterología y endoscopía digestiva en la Universidad Pontificia Universitaria Javeriana de Bogotá, Colombia, profesor de gastroenterología y endoscopía digestiva, Pontificia Universidad Javeriana, gastroenterólogo, Fundación Clínica Chao y Hospital Universitario de San Ignacio de Bogotá, Colombia, y presidente electo por el periodo 2022-24 de la Asociación Colombiana de Endoscopía Digestiva. Nos va a hablar del tema utilidad de stent colónicos en estenosis. Buenos días. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman, por favor, que tengamos mi pantalla? Sí, doctor, ya está compartiendo. Recuerde darle ocultar a la barra que sale abajo. Ocultar, ahí. Perfecto, muchas gracias. Ok, está todo bien. Gracias. Bueno, de nuevo, buenos días a todos. Quería agradecer al doctor Benítez, a su junta directiva, por permitirme la participación en este importante evento. En los siguientes 20 minutos vamos a hablar de las prótesis colónicas y el estado actual. Los temas que vamos a tratar en los siguientes 20 minutos son el enfoque inicial del paciente con obstrucción colónica aguda, algunos aspectos técnicos generales como la localización de la lesión, el entrenamiento que requiere el endoscopista, la escogencia de las prótesis, la necesidad o no de dilatación de la lesión previo a su colocación, y vamos a revisar las dos principales indicaciones del uso de prótesis, como es la mejoría de la obstrucción con intención paliativa y el uso de las prótesis como terapia puente previo a una cirugía definitiva. Sabemos que el cáncer colorectal viene en aumento y esto ha hecho que en los ámbitos científicos se le preste mucha más atención en los últimos años, y pues nuestra región no es ajena a esta situación. Los pacientes con cáncer colorectal debutan con una obstrucción aguda maligna, según la serie que revisemos, entre en el 8 y el 13% de los casos, y hasta los años 90, en donde se consideró una indicación para el uso de las prótesis colónicas autoexpandibles, el uso de estas en aquellos pacientes con obstrucción colónica aguda. Todos estos pacientes eran llevados a cirugía con unas altas tasas de mortalidad que podían llegar hasta el 20% intrahospitalaria y de morbilidad que cursan con un número bastante desagradable que puede llegar hasta el 60%. Y esta morbilidad incluye el deterioro de la calidad de vida de un paciente que ya tiene un cáncer colorectal y que fuera de eso es sometido a una ostomía. En este estudio, que incluye 14 ensayos con 2.500 pacientes, se determinó mediante escalas de calidad de vida que esta calidad se disminuye entre el 23 y el 61% dependiendo de la escala que se use.
lo cual es bastante significativo para un paciente que, como hablábamos previamente, ya está sometido a un deterioro muy importante por su patología neoplásica. Este es el caso típico del paciente que nos llega a urgencias con síntomas clásicos de distensión, dolor abdominal, emesis, ausencia de posición en los últimos días, y en el cual pues, nos vamos a enfrentar en el servicio de urgencias. Y la primera pregunta es, ¿cuál es el mejor examen para evaluar a este paciente y que nos va a dar la mejor información para poder tener unos adecuados desenlaces? Entonces, ¿cómo estudiar la obstrucción colónica? Definitivamente el mejor examen es la tomografía axial computada. Es un examen que nos da unas altas tasas de sensibilidad y especificidad para encontrar la obstrucción. Define el nivel de la estenosis hasta en un 94%, permite en el mismo examen determinar una estadificación local y a distancia, y hasta en el 81% de los casos nos puede dar una aproximación muy buena de la causa de la estenosis. Aquellos pacientes en los que no se puede determinar esa causa, pues podríamos echar mano de la colonoscopia con biopsias para poder determinar si es una obstrucción maligna o benigna. Este paciente que nos había ingresado, pues se le realiza el TAG abdominal que demuestra una lesión estenosante en el colon sigmoide proximal, en este caso, al menos por escanografía, sin lesiones que nos demuestren un estado avanzado ni local, ni en el ámbito local, ni a distancia. Pero pues, ¿cuáles son los interrogantes que se nos presentan con estos pacientes? Si tiene una enfermedad resecable o una enfermedad avanzada, cuál podría ser el riesgo operatorio individual de ese paciente, en qué localización se encuentra la lesión. Tenemos que tener en cuenta algunos aspectos técnicos como la experticia de nuestro grupo al cual nos llega este paciente y cuáles podrían ser el pronóstico de este paciente y las posibles complicaciones derivadas de las intervenciones que hagamos. Entonces, en cuanto a las indicaciones, ya hablamos de las dos indicaciones más grandes de las cuales vamos a hablar más adelante. En cuanto a las contraindicaciones, la contraindicación absoluta definitivamente es cuando hay signos clínicos o radiológicos de perforación. Se contraindica totalmente el uso de una prótesis octoexpandible en este caso. Y las contraindicaciones relativas son estenosis complejas o largas, entendidas por estas estenosis por lesiones muy anguladas o lesiones de más de 5 centímetros de longitud. Aquellos pacientes que cursan con sangrado concomitante, lesiones obstructivas y sangrantes al mismo tiempo, y aquellos pacientes que ya venían diagnosticados y manejados con quimioterapia con antiangiogénicos. Estos pacientes, pues el antiangiogénico más frecuentemente utilizado es el bevacizumab. El uso de prótesis en los pacientes bajo estas terapias aumentan la posibilidad de perforación asociada al stent hasta en 5 veces, por lo que se debe tomar con bastante cautela la decisión. Con respecto a la localización, todas las series de manejo de obstrucción aguda con stent son aplicadas en lesiones que se encuentran desde los 10 centímetros del reborde anal hasta el ángulo esplénico del colon. Esto porque en aquellas lesiones que están distales a los 10 centímetros, los pacientes cursan con marcado dolor, con tenesmo rectal, con incontinencia y con una altísima probabilidad de migración distal de la prótesis, mientras que aquellos pacientes que tienen lesiones ubicadas proximal al ángulo esplénico, por la misma naturaleza de la consistencia de la materia fecal, tienen menor frecuencia de obstrucción aguda y son pacientes que generalmente con una cirugía en un solo tiempo se resuelve con mayor probabilidad de no necesitar una ostomía durante ese tiempo quirúrgico, por lo que pues, no se requiere la terapia puente con stents. ¿Quién debe hacer el procedimiento? Aunque vamos a revisar más adelante, es un procedimiento con un altísimo éxito técnico y un altísimo éxito clínico. Definitivamente hay fallos, y los fallos, hasta el 25% de estos dependen de la experticia del grupo o del endoscopista que va a hacer el procedimiento. ¿Quién se considera un personal idóneo? Los endoscopistas experimentados en colonoscopia, obviamente, y en el manejo de imágenes fluoroscópicas. Se dice en los artículos que preferiblemente debe ser el endoscopista que tiene un contacto muy cercano con la CPRE. Y la curva de aprendizaje
para la realización de procedimientos en obstrucciones agudas se considera que está al menos en 10 procedimientos de colocación de prótesis colónicas programadas antes de pasar a hacer el manejo de obstrucciones agudas. Este es un pequeño video para repasar algunos de los tópicos de la técnica de colocación. Lo primero que hacemos, pues obviamente, es avanzar el colonoscopio hasta enfrentar la lesión colónica estenosante. Posteriormente, pues se intenta el avance y la manipulación de la guía, la cual en algunas ocasiones no es muy fácil, y podría ser de utilidad el avance de un catéter de inyección para poder dirigir esta guía y poder posteriormente avanzar el catéter. Por medio de este catéter ponemos medio de contraste con el cual pues logramos una adecuada opacificación para poder tipificar tanto la topografía, la ubicación exacta de la lesión, como su longitud, y de esa forma poder escoger la prótesis de la longitud adecuada, sugiriendo para esto que la prótesis tenga entre 2 y 3 centímetros adicionales en el aspecto más proximal y en el aspecto más distal de la lesión. Con respecto a qué stent utilizar, lo primero es el diámetro. La recomendación es utilizar stents cuyo diámetro del cuerpo del stent sea aproximadamente 24 French. Las series han demostrado que un stent de menor calibre favorece la migración y aumenta la cantidad de obstrucción tempranas, mientras que stents con diámetros superiores aumentan el riesgo de perforación inherente al mismo en el paciente. Con respecto a si vamos a utilizar stents cubiertos o no recubiertos, aunque el éxito técnico y el éxito clínico son exactamente iguales, sí se sugiere el uso de prótesis no recubiertas, ya que disminuye en los pacientes en quienes se utilizan estas prótesis la tasa de migración, la permeabilidad tiene mayor tiempo de permeabilidad, hay una disminución en la necesidad de reinserción de una segunda prótesis y hay una menor tasa de complicaciones de casi el 50%, por lo que la recomendación sería el uso de este tipo de prótesis. Con respecto a si tenemos o no que dilatar estos pacientes, en este estudio en donde se incluyeron 183 pacientes, de los cuales 90% tenían obstrucciones malignas, se documentó que la dilatación con balón aumenta el riesgo de complicaciones hasta en 5 veces, sin ningún cambio en el éxito técnico, por lo que la recomendación, y es muy enfática la guía de la Asociación Europea, es que no se recomienda la dilatación de estenosis previo a la colocación de un stent colónico. Respecto a las indicaciones, vamos a iniciar con el manejo de la obstrucción colónica con intención paliativa en aquellos pacientes con una enfermedad metastásica. En este estudio se incluyeron 52 pacientes. Estos pacientes desafortunadamente tienen una mediana de supervivencia muy baja que no varía dependiendo de si se utiliza técnica con stent o técnica con cirugía. Hay una diferencia que no es significativa, pero hay una diferencia entre que nos marca menor mortalidad a 30 días del grupo con stent, pero algo que sí es claro y que sí da la diferencia es que hay menor estancia hospitalaria y mayor sobrevida de los pacientes sin ostomía, con las repercusiones que da esto en la calidad de vida. Este estudio es interesante, es un estudio de un grupo japonés en donde recogieron 511 pacientes, tienen un éxito técnico muy alto del 98% y una media de tiempo en la colocación de stents de 30 minutos. Ellos consideran que la colocación de un stent es difícil si el endoscopista experimentado tiene o se gasta más de 45 minutos en la colocación de la prótesis. Y luego de hacer un análisis multivariado, pues se dan cuenta que la preparación del paciente, el colocar enemas previo a la colocación del stent, la necesidad de colocar más de un stent, el tener que tratar estenosis con longitudes mayores a 5 centímetros y aquellos pacientes que tienen carcinomatosis peritoneal aumentan esa dificultad y
pues deberían estos pacientes ojalá ser manejados por expertos. Y lo otro que definen es que la toma de la biopsia previo a la colocación del stent, que pues va a ser muy importante posteriormente para el enfoque oncológico o de quimioterapia, no dificulta más la colocación de la prótesis, por lo que no hay ningún problema en tomar biopsias previas. Con respecto al manejo de la obstrucción neoplásica con posibilidad curativa, pues hay dos opciones claras. Uno es la realización de terapia puente con la colocación de una prótesis para posteriormente llevar al paciente a cirugía programada, y lo otro es llevar al paciente a cirugía de urgencia. En este estudio se incluyeron 144 pacientes, en los cuales pues, se compararon mediante aleatorización estas dos estrategias de tratamiento sin encontrar diferencias significativas ni en sobrevida 5 años ni en sobrevida libre de progresión en ambos grupos. Y pues muy recientemente, hace 2 o 3 meses, se publica este metaanálisis muy grande, un metaanálisis que incluye 27 estudios, casi 3.900 pacientes, en donde además de confirmar que no hay diferencias en mortalidad a largo plazo, sí se encuentran diferencias en mortalidad a 30 días con una mejoría en estas tasas para el grupo en los cuales se utiliza prótesis, y hay una diferencia significativa también en la cantidad de complicaciones, lo cual redunda en una menor estancia hospitalaria y en una menor gasto de recursos monetarios en este grupo de pacientes. ¿Qué complicaciones? Pues son las que principalmente nos ahorramos en el uso de prótesis colónicas. Aquellos pacientes que son llevados después de la colocación del stent a una cirugía electiva tienen una menor necesidad de el uso de ostomías, se anastomosan en forma primaria más frecuentemente, hay una menor cantidad de infección de sitio operatorio y hay una menor incidencia de fístulas anastomóticas, pues las cuales son catastróficas en este grupo de pacientes. La otra ventaja del uso del stent en la obstrucción aguda es que no es despreciable el porcentaje de pacientes que cursan con lesiones sincrónicas, que puede llegar a ser hasta el 4%. Y la estrategia con stent permite la realización de una colonoscopia a través del stent, permitiendo una evaluación completa del colon en el 88% de los casos. Sí hay otras opciones para la evaluación, como puede ser la colonografía por TAC o la llamada colonoscopia virtual, pero es una técnica que aún presenta muchos falsos positivos y pues puede llevar a complicar el manejo de estos pacientes posteriormente. Y la otra opción es el PET-scan, pues que es una muy buena opción con un costo un poco más elevado y pues en nuestros países aún no lo tenemos ampliamente disponible. ¿Cuándo llevar a estos pacientes a cirugía? Hay que buscar un balance entre no demorarse mucho tiempo y que los stents pudiesen tener ya complicaciones como migración u obstrucción intrastent, pero tampoco hacer el procedimiento muy temprano, lo cual nos permita optimizar el estado nutricional del paciente, manejar sus comorbilidades y de esta forma disminuir el riesgo de fístula anastomótica, el cual pues se disminuye, sabemos, después de 10 días. Entonces, la recomendación de la mayoría de consensos, incluyendo el consenso europeo, es llevar a estos pacientes a la cirugía luego de 2 semanas. Y también, pues, en los últimos meses se ha generado la duda si los pacientes que llegan con obstrucción aguda y que son llevados a terapia puente mediante stent podrían beneficiarse del uso de neoadyuvancia antes de, obviamente, ser llevados a cirugía. Y pues eso se intenta plasmar en este estudio, en el estudio Foxtrot, en donde se reclutaron 1.052 pacientes y se aleatorizan a neoadyuvancia o no neoadyuvancia, encontrando diferencias en el porcentaje de resección R0 y en el porcentaje de pacientes libres de enfermedad a 2 años, desafortunadamente aún con diferencias no significativas, por lo que la recomendación es esperar a nuevos estudios, posiblemente a poblaciones más amplias, para poder dar una recomendación en este sentido. En cuanto a los efectos adversos,
de la colocación del stent depende del contexto. Si es un paciente paliativo, los stents con intención paliativa tienen una permeabilidad promedio de 106 días. Posteriormente a esto, pues las complicaciones son obstrucción y migración, y la recomendación es la colocación nuevamente de stents en obstrucción, y en migración el retiro de la prótesis que se migró y la nueva colocación de una nueva prótesis. Mientras que en terapia puente cambian un poco las cosas. La incidencia de complicaciones son estas: obstrucción puede llegar a ser hasta el 10%, la migración del 3% y la perforación asociada al stent del 1%, todo esto previo a llevar a la cirugía programada, por lo que estos pacientes se debe adelantar el procedimiento quirúrgico y resolverlo lo más pronto posible. Ya para terminar, las conclusiones. Los stents colónicos son una herramienta reservada para pacientes con signos clínicos y radiológicos de obstrucción colónica sin sospecha de perforación. Es el tratamiento de elección para la paliación en obstrucción maligna del colon y es una muy buena alternativa a la cirugía de urgencia como terapia puente en el manejo de obstrucción aguda del cáncer colorectal del colon izquierdo. Y algo muy importante es que el operador debe tener competencias avanzadas en colonoscopia y fluoroscopia y una experiencia previa en la colocación de prótesis colónicas de forma electiva. Muchas gracias. Bueno, en la siguiente charla nos va a acompañar el doctor Juan Astudillo. El doctor Astudillo es especialista en cirugía general de la Universidad de Cuenca, subespecialista en coloproctología de la Universidad de Santiago de Chile, Universidad de Sao Paulo. Es jefe del servicio de coloproctología del Hospital José Carrasco Arteaga de Cuenca, expresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía en el capítulo Azuay y miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Gastroenterología del mismo capítulo Azuay. El doctor Astudillo nos va a presentar el tratamiento quirúrgico de los adenomas colorectales. Adelante, doctor Astudillo. Muy buenos días a todos los asistentes. Quiero agradecer a la Sociedad Ecuatoriana de Gastroenterología en la persona del doctor Fernando Benítez por la invitación a la cual me han hecho partícipe. Y siguiendo el hilo de las conferencias que me han precedido, voy a intervenir con la charla Tratamiento quirúrgico de los adenomas colorectales. Para contextualizar la conferencia, recordemos que los pólipos son sobrecrecimientos lentos de la mucosa del colon, pero el gran problema es el potencial de malignidad, que aunque bajo, menos del 1%, están presentes en estos elementos, lo cual nos obliga a eliminarlos cuando los detecten. De acuerdo a algunas clasificaciones, pues la más común tenemos en los pólipos neoplásicos y no neoplásicos. Los neoplásicos tipo adenomas, que son la mayor parte de ellos, y los no neoplásicos hiperplásicos y amartomatosos. Dentro de los adenomas tenemos que repetir y recordar que existen los tubulares, tubulovellosos y vellosos, de los cuales los primeros son los más frecuentes. Cada uno con su calidad histológica en mayor o de menor grado, de acuerdo a la histología. Cada vez es más frecuente la identificación del carcinoma in situ con las displasias de alto grado. Como vemos aquí, el concepto de carcinoma in situ coincide con las displasias de alto grado, en lo cual los focos neoplásicos no superan las capas musculares mucosales y por tanto la capacidad de diseminación es nula. Aquí podemos observar que no penetra más que la mucosa, diferente al pólipo maligno. Este es ya un adenoma con áreas de transformación carcinomatosa que se extiende hasta la capa muscular y en consecuencia constituye un carcinoma invasivo con capacidad de diseminación. Ahí es cuando empezamos a pensar
en que es necesario otro tipo de tratamiento para los pólipos, porque por lo demás la polipectomía se debe considerar el tratamiento definitivo de los adenomas, incluso los carcinomas in situ. Pero habrá ciertas circunstancias que nos hagan considerar un tratamiento diferente al endoscópico, que es el que vamos a tratar acá, y es la opción quirúrgica. ¿Qué pasa cuando se nos presentan lesiones algo similares a la que estamos observando en esta diapositiva? Si bien la mayor parte de nuestros endoscopistas son muy hábiles para tratarlas, para resecarlas, para hacer mucosectomías tan amplias, alrededor de unos 5 centímetros, etc., hay veces que no es como uno quisiera. Por lo tanto, existen indicaciones para el tratamiento quirúrgico. Por ejemplo, los adenomas sésiles de gran tamaño, con base de implantación amplia. Si bien hemos mencionado que la mayor parte de nuestros endoscopistas están capacitados para realizar estas mucosectomías, existen estas particularidades y tenemos que tener en cuenta que esto va ligado al tamaño de la lesión. Un tamaño de 1.5 prácticamente es muy bajo el índice de malignidad. No así, con 2,5 centímetros se demuestra que el 51% de estos pólipos en el recto pueden ser ya neoplásicos y el 34% en el colon. De hecho, cuando rescamos estas lesiones del estudio anatomopatológico, nos muestra que existen carcinomas in situ. Otra indicación de estas sería la imposibilidad técnica. Este tipo de colon como estos, por ejemplo, que vemos el ángulo esplénico exageradamente alto, exageradamente agudo en su ángulo, en el cual nos imposibilita, y esta era una paciente que varios colegas gastroenterólogos no pudieron hacer la colonoscopia porque este ángulo fue prácticamente infranqueable. Si nosotros tenemos una lesión a nivel del colon transverso, sería imposible hacerlo vía endoscópica. Entonces, tenemos estas indicaciones, la localización en los ángulos, en los pliegues, incluso detrás de los pliegues, que es localizaciones muy difíciles, muy engorrosas de hacer. Las policirugías del paciente que ha tenido múltiples cirugías abdominales y en especial pélvicas, histerectomías, cánceres o neoplasias a este nivel, hace que se fijen demasiado las partes móviles del colon o se angulen demasiado, en especial y con frecuencia vemos nosotros que el ángulo recto sigmoideo es el que más problemas nos suele dar cuando hay cirugías a este nivel. No podemos franquearlo, es muy difícil. O en otras localizaciones en donde el colon generalmente suele ser fácil de pasar, se hace bastante engorroso con estos colon que son sinuosos y más que nada fijados por las cirugías previas, peritonitis anteriores, etc. Otras son las nuevas resecciones. Yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado que hacemos una resección de las lesiones y patología nos dice que los bordes están comprometidos de tal manera que tenemos que hacer nueva resección, pero ya es extremadamente difícil porque se encuentra tan fijado en la parte submucosa a la mucosa, de tal manera que nosotros queremos infiltrar el resto de la cicatriz prácticamente, que es lo que queda, para poder levantar con la solución, y es muy difícil. Se hace una reacción fibrosa, difícil de solventar. También cuando no se cumplen los criterios de buen pronóstico, como serían el T1, márgenes libres, tendríamos ya que pensar en otro tipo de tratamiento. En pólipos avanzados que reaparecen a pesar del tratamiento endoscópico inicial, uno ha hecho ya la resección adecuada, pero vuelven después de varios meses a aparecer con una rapidez inusual y con una magnitud grande también, pólipos nuevamente en esos sitios. O pólipos que presuntamente fueron benignos y que se demuestra una neoplasia infiltrante a la submucosa o en el tallo del pólipo de acuerdo a lo que nos diga anatomía patológica. Claro que cada uno tenemos que individualizarlo, cada uno vive con sus comorbilidades, con su edad, con sus
cirugías, etcétera. Entonces, tenemos que hacer una indicación específica para cada uno de los pacientes. Existen unas indicaciones relativas para hacer un tratamiento quirúrgico, como por ejemplo resecciones parciales o un piecemeal, donde tenemos una lesión grande y estamos sacándola en pedazos, no estamos seguros de haber hecho una buena resección, no estamos contentos de esto, podríamos ir al tratamiento quirúrgico. El número de adenomas nos ha pasado algunas veces que nuestros colegas gastroenterólogos nos mandan muchos pacientes que tienen múltiples pólipos y hay secciones en el colon que están llenos de ellos y están con lesiones muy grandes que uno sospecha que puede tener malignidad, no alcanza en una sola colonoscopia a sacar todo esto, entonces uno opta por resecar el segmento y el resto podemos hacer vía endoscópica. O como este caso que es netamente quirúrgica, una poliposis adenomatosa familiar. Entonces, el tratamiento quirúrgico podemos hacerlo en forma abierta o en forma laparoscópica. Nosotros optamos, en todos los pacientes que hemos tenido estos casos, por hacerlo vía laparoscópica con nuestro último equipo hasta antes de la pandemia, en realidad, porque ahora estamos muy restringidos con esto. ¿Y qué podemos hacer en el tratamiento quirúrgico? Podemos hacer primero la polipectomía, laparoscópica, endoscópica o endolaparoscopía. Podemos hacer colotomías y podemos hacer colectomías. ¿Qué significa cada una de ellas? La polipectomía laparoscópica o endoscópica es la disección y movilización del colon bajo control laparoscópico del segmento afectado y realizar simultáneamente la exéresis por colonoscopía intraoperatoria. En el mismo caso, podemos hacer una simulación. Este es nuestro equipo quirúrgico. Uno de nuestros cirujanos colorectales está haciendo una endoscopía. Este es el paciente, la cabeza está hacia distal, aquí está en posición francesa, con las piernas abiertas del paciente, y nosotros estamos haciendo la cirugía laparoscópica. En este caso, lo que nosotros haríamos con el mismo ejemplo del paciente es soltar, disecar y seccionar el ligamento esplenocólico para así traccionar el colon y que el endoscopista pueda tranquilamente franquear este ángulo y llegar hasta donde está la supuesta lesión, sea en donde fuere, más allá de este ángulo que fue infranqueable. Además, con esto podemos revisar si es que hubo alguna perforación en el proceso endoscópico. Como estamos vía laparoscópica, el endoscopista insufla gas, nosotros ponemos líquido a través de la cavidad abdominal y podemos ver si es que hubo o no alguna fuga. De haberlo, podemos hacer una sutura intracorpórea inclusive ese mismo momento y solventar el proceso, la perforación. Esta puede ser una alternativa segura y eficaz a la resección segmentaria. Obviamente dependiendo de la localización, tamaño de la lesión y de la tortuosidad que tenga ese momento el colon. Otra opción es la colotomía. ¿Y qué significa esto? Se refiere a abrir el colon quirúrgicamente, en forma abierta o forma laparoscópica. Aquí podemos también hacer una simulación. Abrir el colon en el momento que estamos haciendo la cirugía. Podemos encontrar la lesión, podemos hacer una mucosectomía, podemos cerrar tal vez con punzaca o podemos dejarlo abierto. Pero el problema es que necesitamos hacer una sutura intestinal. Y esto ya conlleva cierto riesgo. Por lo cual muchas veces es más fácil y tal vez más seguro hacer una resección reglada, una colectomía, que una colotomía, y especialmente laparoscópica. En cuanto a las colectomías, podemos hacer dos tipos de ellas. Una es la tumorectomía, que simplemente se hace en pacientes en estadio 4 con ya una carcinomatosis, en la cual solamente resecamos el segmento que está con el tumor y podemos hacer una anastomosis o podemos hacer una colostomía. Y la otra es hacer las colectomías regladas y oncológicas. La resección reglada del segmento colónico es esto, donde se encuentra el pólipo generalmente con criterio oncológico, es decir, llevándonos todas las cadenas ganglionares, llevándonos los límites anterior, posterior,
límites proximal y distal del segmento que vamos a resecar. Porque hemos podido ver que incluso hasta el 10% de estas lesiones demuestran patológicamente que hay carcinomas invasores. Nosotros, en todos los pacientes, como les comento, usamos la vía laparoscópica. Existe otra forma de hacer lo que es la mano asistida, en donde nosotros lo hemos hecho una sola vez. Utilizamos un dispositivo que se llama Lexis con un puerto aquí de gelatina, donde nosotros podemos meter la mano. Realmente esto hacen para cirugía renal. Se puede meter la mano y hacer una disección con la mano y con las pinzas. No es muy recomendado, no es de nuestro gusto, es discutido en su uso, porque se hace una incisión regular aquí, podemos hacer un poquito más amplia la disección, la resección y la incisión para poderlo hacerlo en vía abierta. Pero el problema laparoscópico que presenta en este tipo de lesiones es que perdemos la sensibilidad táctil diferente a la cirugía abierta, porque en la cirugía abierta probablemente no vamos a encontrar la lesión porque son más o menos imperceptibles y podemos tocarla. Una vez tocada podemos hacer la resección del segmento. Esto es lo que se pierde en cirugía laparoscópica. De tal manera que existen unas condiciones importantísimas para nosotros cuando hacemos las colonoscopías o los colegas gastroenterólogos o los endoscopistas, que por favor, siempre que hay estas lesiones y estén tributarias de un tratamiento quirúrgico, tatuemos la ubicación. Tatuemos en forma amplia porque también nos ha tocado casos que nos hacen unos tatuajes pequeños y coincide que justo estas lesiones están en el borde mesentérico del colon, de tal manera que nosotros tratamos de ubicar el tatuaje y está tapado por el meso. Así es que hacer un tatuamiento amplio alrededor de esta lesión. 1. Segundo, ubicar lo más exacto posible. Necesitamos exactamente saber a cuántos centímetros del borde anal están las lesiones. Claro que muchas veces es difícil porque el colonoscopio es un instrumento flexible que no nos da con precisión la medición, pero es que de acuerdo a la ubicación, nosotros planeamos la estrategia quirúrgica. Asimismo, nos ha pasado muchas veces que nos dicen, está en el sigmoide, sí, por ahí más o menos, y en realidad ha estado en el colon transverso o hasta en el ángulo hepático. Entonces, tenemos que cambiar en ese momento la ubicación de nuestros trócares, la ubicación del equipo quirúrgico, se hace un poco más engorroso, tenemos que poner nuevos puertos dentro de la estrategia, ¿no? Entonces, esto es importantísimo. Ventajosamente, para todo esto, contamos con la colonoscopía intraoperatoria, como vemos aquí. Mientras yo estoy haciendo la cirugía resectiva del colon, nuestro colega endoscopista está haciendo la endoscopía transoperatoria. Lesiones muy pequeñas que no podemos identificar o que no están tatuadas por alguna circunstancia. El endoscopista nos dice, mientras nosotros pinzamos los segmentos del colon, nos dice, no, estás muy arriba, estás muy abajo, ahí puedes hacer la sección. Entonces, es un arma, un recurso ideal para hacerlo intraoperatorio. Aquí podemos ver, por ejemplo, una vez ya resecado, aquí estamos viendo la anastomosis que hemos hecho. Aquí están algunas grapas, se puede ver, y vemos que ya la lesión está desaparecida, no hay ninguna. Podemos hacer la prueba neumática, a ver si es que está impermeable también esta zona. Aquí nosotros estamos ya colocando líquido, hemos colocado líquido, insuflan por adentro y no hay ningún problema al hacer la prueba neumática, no hay fugas y estamos libres de los pólipos de estos pequeños que pueden aparecer. Entonces, el tratamiento quirúrgico de los pólipos colorectales constituye una interesante indicación para la aplicación de las técnicas laparoscópicas colorectales. La cirugía laparoscópica al momento está muy bien establecida, se considera una alternativa menos agresiva que la cirugía abierta, con múltiples ventajas clínicas para el paciente. Hacemos 2, 3 incisiones, 4 incisiones, por las cuales podemos sacar incluso todo el colon. Hay ciertas lesiones que se tapan con pliegues y la recuperación es extraordinaria. Por supuesto que para hacer esto se necesitan estas condiciones.
un personal capacitado, profesionales capacitados para tratar la patología benigna y maligna del colon y del recto. Quienes estén más familiarizados con el área, quienes hagan más frecuentemente estos procedimientos, colonoscopías, cirugías de colon recto, cirugías laparoscópicas. Y lo que sí puedo recomendar a los colegas es que en realidad esto tendría que, de preferencia, hacer el cirujano colorectal, el cirujano coloproctólogo, porque contamos con esto. Con los recursos estamos instruidos para hacer colonoscopías, laparoscopías, transoperatorias en caso de necesidad, como vemos, como hemos visto en estos ejemplos. Es todo cuanto quería comentarles. Muchas gracias por su atención. Estimados, vamos a iniciar en unos segundos la ronda de preguntas y respuestas. Estamos esperando a que el doctor Astudillo pueda ingresar a la sala, así como también el doctor Rincón. Ah, ya, ya. Acaba de conectar. Sí, doctor Rincón, gracias. Ya está dentro del salón. ¿Puede prender su camarita? Vamos a ver si tenemos preguntas del auditorio. Vamos a ver si tenemos preguntas del auditorio. Doctora Astudillo, puede prender su camarita, ya está ahorita dentro de sala. Doctor Rincón, ya está también aquí adentro el doctor Astudillo. Pueden iniciar las preguntas, ¿sí? Muchas gracias. En el chat ustedes podrán revisar, tienen unas preguntas del doctor Fernando Almazán y del doctor Ricardo Alejandro Vaz. Perfecto. Doctora Astudillo, ¿me escucha? Doctora Astudillo. Hola, hola. Estoy ya. Perfecto, doctor. Excelente presentación. Gracias, doctor. Tengo congelado, no le escucho. Doctora Astudillo, sí. Estoy ahí, ¿no? Dentro del grupo les envié las preguntas para que puedan iniciar la ronda. Doctor Rincón ahorita salió, pero ya mismo ha de ingresar.
Bueno, sí, una pregunta que vi sobre la opción del TAMIS dentro de las resecciones para pólipos como opción al tratamiento colonoscópico. El TAMIS es una plataforma que utilizamos desde hace algún tiempo, no mucho ni muy poco, y provee una exposición bastante más grande. Es un dispositivo que se utiliza transanal para poder hacer una resección quirúrgica del mismo. Esto ya se tiene que hacer en quirófano, paciente anestesiado, y es una especie de anoscopio en el cual uno puede introducir unos 3 dispositivos, unas 3 pinzas para la laparoscopía. Uno tiene que estar habituado a la cirugía laparoscópica porque es muy similar a esto. Entonces, en general, uno utiliza esto para lesiones que están un poquito más allá de los 5 centímetros. Antes de los 5 centímetros, uno puede hacer una resección con un anoscopio simple, asimismo en quirófano. Y se puede hacer la resección más o menos similar a la que vamos a hacer con el TAMIS. El TAMIS nos sirve para un poquito más allá de los 8 centímetros. Más allá de 9, que es ya cuando el recto se encuentra intraabdominal, intraperitoneal, tal vez podríamos hacer más bien, somos un poquito más cruentos nosotros, más agresivos de los cirujanos, porque podemos hacer una resección ya arreglada. Pero el TAMIS tiene un índice de complicaciones y comorbilidades en el postoperatorio mucho menor a una resección endoscópica, con la ventaja de que incluso nosotros podemos utilizar unos dispositivos selladores de vasos, como son el ligasure, el bisturí armónico, que no sangran absolutamente nada con esto, y finalmente podemos suturar la lesión, como si lo hiciéramos con un porta y unas pinzas manualmente en una cirugía común y corriente. Entonces, el TAMIS es una muy buena opción para este tipo de lesiones a nivel del recto. Más hemos comentado las lesiones a nivel del colon, porque estas son no tanto las alternativas, sino el siguiente paso que nosotros podemos tener luego de que no se puede realizar la cirugía endoscópica. En el recto podremos tener más bien las opciones, una cirugía con TAMIS, tal vez algo más cómoda, tal vez algo más segura, o la cirugía endoscópica. En los 5 primeros, de 5 hasta 8 incluso está descrito, 5 a 8 centímetros iniciales o finales, diré, del recto, se puede hacer esto con un anoscopio común. Luego de esto ya se necesita algunos otros dispositivos porque es más complejo y más peligroso hacer estas resecciones. Doctora Astudillo, perdón, sí, acabó ahorita de entrar ya el doctor Rincón, entonces, para continuar con las preguntas. Perfecto. Doctor Rincón. Sí, ya estoy de nuevo conectado, discúlpenme. Perfecto. No sé si me escuchan. Sí, se le escucha. Perfecto. No sé si haya más preguntas, no tengo en este momento acceso a las preguntas. Dentro del grupo les acabo de enviar las preguntas, doctores. Perfecto. Tengo acá la primera pregunta. No sé si esta ya se respondió. Dice, ¿qué opina del TAMIS o lesiones rectales si no dispone de ISD? Sí, ya la respondimos o intentamos hacerlo, doctor Rincón. Perfecto, qué pena.
Aquí hay unas nuevas preguntas. La del doctor Fernando Almazán es para mí. Dice, doctor, ¿considera a los pólipos a nivel del ostium apendicular una indicación para resección laparoscópica? Creo que esa de pronto es para el doctor Astudillo también. El gastroscopio en vez del laparoscopio, me dice doctor Rincón, le escuché bien porque estaba entrecortado. Discúlpeme. Dice, ¿considera a los pólipos a nivel del ostium apendicular una indicación para resección laparoscópica? Bueno, como le mencionaba anteriormente, en general los cirujanos somos más radicales. Sí es un poco más riesgoso, la pared del ciego es bastante más delgada y ya hemos tenido casos de que se hacen resecciones simples y suelen perforarse. Aun cuando no tenga un riesgo de malignidad, pero existe este riesgo de perforación. No es alto, generalmente los gastroenterólogos habituados a esto suelen hacerlo muy bien, pero más aún, tal vez con lesiones un poco más grandes, aún cuando sean benignas, entre comillas. También hemos optado nosotros en algunos pacientes que se nos han comentado de hacer una resección reglada. Cuando nosotros hacemos una resección común, no hacemos una resección solamente del sitio donde está el pólipo, preferimos con algo de frecuencia hacer prácticamente una resección oncológica. Y como hemos visto en la bibliografía, y a lo mejor nosotros estamos en este mismo grupo, un 10% de estas lesiones ya presentan carcinomas invasores. Entonces, yo sí prefiero, en el caso de que nuestros colegas endoscopistas nos consulten o nos interconsulten para ver qué hacemos con este tipo de lesiones, y yo sí prefiero resecarlos quirúrgicamente. Tal vez lesiones pequeñas, a lo mejor, y en el ostium no sea exagerado el problema, sabiéndolo hacer y dependiendo, individualizando a cada paciente de acuerdo al tamaño de la lesión, al tipo histológico y algunos otros detalles que rodean al paciente, como las comorbilidades. Perfecto. Hay una pregunta para el doctor Alvesía. El doctor Alvesía en este momento no está disponible, pero pues tal vez va a intentar responder. Dice, ¿cómo realiza los tatuajes con tinta china o si usa otra tinción? ¿Y cómo esteriliza la tinta? El doctor Astudillo pues, nos recalcaba de la importancia de nosotros como endoscopistas lograr un adecuado tatuaje de la lesión para que los cirujanos pues tengan una localización adecuada y por lo tanto pues hacer una resección dirigida. Lo que hacemos nosotros en el hospital es utilizar tinta china sin esterilizar. Lo que hacemos es colocar en 2 cuadrantes 5 centímetros distales a la localización de la lesión. Hacemos, dependiendo si es en el colon derecho, colocamos un abón con solución salina previo a la inyección, ya que la pared es mucho más delgada y hay mayor riesgo de inyección intraperitoneal. Y lo que hacemos es hacer una marcación amplia en dos cuadrantes para que al menos una de las dos quede en el borde antimesentérico y que pues, el cirujano tenga un acceso fácil a la lesión. Y pues ya tenemos acordado con el grupo de coloproctología que siempre pues hacemos esa marcación en ese sitio únicamente distal y pues él ya sabe que pues el punto en el cual debe hacer la resección. No sé, doctor Astudillo, si tiene algo más que aportar en ese aspecto. No, nada en especial en realidad, porque a nosotros nos partimos desde ahí en adelante. Ese ha sido nuestro problema, como le dije, como mencioné en la conferencia, de que el tatuaje tiene que ser arreglado, como usted dice, y poniéndose de acuerdo el tatuador con el cirujano, el endoscopista con la persona que va a operarle, porque sí nos ha tocado que no encontramos el tatuaje, está perdido, o pacientes que son obesos, que tienen una cantidad de grasa, apéndices epiploicos, que prácticamente las 3/4 partes de
de la circunferencia del colon están llenas de grasa y uno trata de visualizar el tatuaje por algún sitio y no lo encuentra y se hace difícil. Y además, con la pinza tampoco es fácil, con la pinza de laparoscopía, identificar dónde está exactamente la lesión, porque necesitamos saber exactamente para poder hacer una buena resección oncológica. De ahí que nuestro recurso más apropiado es poder realizar una colonoscopía intraoperatoria, que con eso ya solventamos, sabemos exactamente dónde se encuentra y dónde podemos hacer la resección. Perfecto, doctor. Hay una pregunta más. Nos preguntan el doctor Josué Aliaga Ramos, en Latinoamérica, ¿cuál es la sustancia para inyección submucosa con mayor evidencia científica utilizada en ISD colorectal? Yo creo que en Latinoamérica no tenemos una evidencia contundente. Se ha utilizado desde la solución salina convencional, pues hablaba el doctor Alvecía en su conferencia que para lesiones grandes, pues no permitía que la lesión se levantara por tiempo prolongado y no permitía una adecuada manipulación. Se ha intentado el uso de varias opciones, desde los coloides que nos mostraba el doctor, el que utiliza en su institución, hasta el uso de dextrosa al 50%, o la misma solución salina con adrenalina en una dilución de 1 en 10.000 o 1 en 20.000 para retardar la absorción de la sustancia y de esta forma pues que permanezca la elevación. Pero pues que yo tenga en mente no hay algo validado o estudios propios de Latinoamérica que nos indiquen cuál debería ser la solución para levantar lesiones, ni en estómago y creería yo que mucho menos en colon. No sé si el doctor Astudillo tenga alguna experiencia en esto. No. Exactamente de acuerdo con usted. Perfecto. Bueno, estas eran las preguntas que teníamos disponibles. Les agradecemos mucho la atención que se nos prestó y esperamos que todas estas conferencias hayan sido de su agrado. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, doctores, por su participación. Estimados participantes, vamos a entrar en el receso del mediodía. Retornaremos a la 1:30 de la tarde con las jornadas vespertinas. Nos encontramos a la 1:30. Gracias. Hasta luego.